Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic que tenía muchas ganas de leer, que es el de Miss Marvel fuera de lo normal. Se trata del primer integral de los primeros números de la nueva colección de Miss Marvel que presenta a Kamala Khan como este personaje. Este personaje salió en el marco del 2013 cuando Marvel hizo varios cambios en sus colecciones para que sus protagonistas fuesen más diversos, es decir, que hubiese más superheroínas en primera página y también otros personajes que no fuesen hombres blancos y caucásicos. Kamala fue uno de sus éxitos, como también sucedió con la Thor femenina o con Miles Morales poco antes después, y nos presenta en esta colección una protagonista que es adolescente y musulmana que vive en la ciudad de Nueva Jersey como nueva Miss Marvel. Kamala inicia su camino en su serie particular en febrero de 2014 y se convierte en la primera superheroína de primera línea de Marvel que es musulmana. Es un personaje que es muy divertido y muy fresco, que presenta su cultura de una forma que está muy integrada dentro de la serie y no como algo forzado, siendo de hecho las interacciones con su familia y los conflictos que se generan por el hecho de ser musulmana y querer ser también una adolescente norteamericana normal, una de las cosas más interesantes del cómic. La serie está guionizada por Gwendolyn Willow Wilson, que en su etapa universitaria decidió convertirse al Islam, y dibujada por el canadiense Adrián Alfona, una combinación que de verdad funciona muy bien porque realmente es un muy buen guión acompañado de un dibujo que no es habitual en el ámbito de los superhéroes, pero que en combinación con este guión el resultado es inmensamente satisfactorio. Cabe decir que además de la experiencia que aporta Willow Wilson, influye también en el realismo de esta comunidad pakistaní musulmana que vemos el hecho de que una de las co-creadoras y también editora de la serie sea Sana Amanat, que como el personaje de Kamala es una norteamericana hija de inmigrantes pakistaníes que nació en Nueva Jersey, por lo que los problemas que ella tuvo en su niñez y en su adolescencia para integrar su identidad como musulmana dentro de Norteamérica se trasladan perfectamente en el personaje de Kamala. Es una serie que desde su publicación recibió muy buenas críticas y tuvo unas ventas muy buenas, y como parte de esta buena consideración cabe decir que además ganó ese año el premio Hugo a la mejor novela gráfica gracias a su primer arco de Fuera de lo Normal. En España esta serie está siendo publicada como la mayor parte de Marvel por la editorial Panini y tiene dos tipos de recopilatorios. Por un lado, los must-have de Marvel, que son más pequeños, y después están los ómnibus. Yo los que tengo son los ómnibus porque tienen más números y sale mejor económicamente, pero hay que vigilar porque algunos títulos coinciden y hay que ver si es el must-have o el ómnibus. Este primer integral tiene 272 páginas y un precio de 30 euros, y lo que contiene es, por un lado, del número 1 al número 13 del volumen 3 de Miss Marvel, que se publicaron entre 2014 y 2015, que a su vez contienen los arcos de Fuera de lo Normal, que va del 1 al 5, Factor Curativo con los números 6 y 7, y después el arco de Generación ¿Por qué?, que va del número 8 al 11. Además, también contiene el one shot de 2014, Estado Mental Cambiante, y por supuesto pues los extras típicos, la introducción a la colección, portadas alternativas y lo que me parece más interesante, que es las páginas de sketchbook en las que Alfona hizo la creación de personajes. En definitiva, es un cómic muy satisfactorio en todos los sentidos y que, pese a tener como target a las chicas adolescentes para que se enganchen a los cómics y sobre todo a los cómics de superhéroes, tiene unos guiones que son a la vez maduros y divertidos y que son disfrutables para todo el mundo. De hecho, a mí este cómic me viene recomendada por un hombre de mediana edad, para que veáis que no hay que tener ningún tipo de pudor a la hora de acceder a esta serie. Y es un personaje que a su vez se ha integrado también muy bien en el universo Marvel completo. En cuanto al guión de Willow Wilson, cabe decir que cuando se supo que la nueva Miss Marvel iba a ser una adolescente musulmana, hay mucha gente que se llevó las manos a la cabeza porque pensaron que el hecho de ser musulmana sería su característica principal, pero siendo un elemento muy importante en la vida de Kamala, por supuesto, es simplemente una faceta más que forma parte de su carácter con lo que tiene que convivir, como sucede con el resto de los superhéroes cuando consiguen sus poderes y sobre todo cuando estos son adolescentes. Los primeros números están centrados en este autodescubrimiento para aprender a controlar estos poderes que está teniendo, pero también para encontrar su identidad y conciliar su cultura con la norteamericana y con el hecho de ser un adolescente que tiene que seguir yendo al instituto a la vez que salva el mundo.
El entorno cultural de Kamala está muy bien integrado y no se ve forzado en ningún momento, algo que creo que también se consigue en la serie de televisión, y se ve simplemente como algo de su carácter. Como cualquier otro origen de superhéroes, lo importante no es solo cómo consigue los poderes, sino sobre todo lo que elige hacer con ellos, que es por supuesto ayudar a sus amigos a luchar contra el primer villano que se encuentra, que se llama el Inventor y que tiene como objeto y víctimas a los propios adolescentes. Kamala es un personaje interesante no solamente por este origen, sino también porque es muy fresco y alegre, es diferente al resto de los cómics, también por el dibujo y sobre todo por la versatilidad de sus poderes porque son muy diversos. Y ya los que se nos muestra en este primer tomo vemos que es muy diferente a otros superhéroes del universo de Marvel. Unos poderes que por cierto son bastante diferentes a los de la Kamala Khan del universo cinematográfico. Asimismo, la guionista dedica las primeras páginas a mostrarnos el entorno familiar y escolar de Kamala, y no es hasta el final del primer número cuando ya hemos visto estas dinámicas de adolescente que va a obtener sus poderes. Este entorno está formado por su familia más bien conservadora, especialmente su hermano, y por otro lado por sus dos mejores amigos, Bruno y Nakia, que es también musulmana, pero que tiene mucha más libertad con respecto a sus padres y que ella misma ha elegido llevar el velo. En el instituto, Kamala tiene a su propio Flash Thompson, que se burla continuamente de ella, sobre todo por su religión, pero que en este caso pues es una niña pija y rubia que se llama Zoe. Los orígenes de los poderes de Kamala vienen de las consecuencias del evento de Infinito, cuando al final del mismo, Rayo Negro decide detonar en la Tierra una bomba terrígena que provoca que en algunos humanos que tienen un gen o raíces inhumanas se despierten superpoderes, como es el caso de Kamala. Los poderes que podremos ver en este primer tomo son la capacidad de poder controlar y alterar su apariencia, y además también puede hacerse más grande y más pequeña, no solamente todo su cuerpo, sino una parte particular del mismo, como sucede con Mr. Fantástico, que puede alargar sus extremidades y hacer más grande el puño, por ejemplo. Y también tiene cierto factor curativo, no como el de Lobezno, pero que sí que le permite sobrevivir a algunas cosas de los que otros morirían. Estos poderes le dan una gran versatilidad a su cuerpo y es algo que Alphona aprovecha muchísimo en su dibujo y que destaca muchísimo en el apartado gráfico. Aunque este integral está formado por diferentes arcos, lo cierto es que Kamala en los tres se enfrenta a un único enemigo, el Inventor, y veremos cómo ya en estos arcos también se va a cruzar con los mutantes, con Lobezno en particular, y también van a aparecer los inhumanos que intentarán guiarla y ayudarla desde la lejanía. En este arco también vemos cierto posicionamiento político que no tiene nada que ver con la cultura de Kamala, sino con el hecho de ser adolescente y lo perdida que está su generación a la hora de posicionarse en el mundo y sobre el futuro de este mundo, algo que el villano aprovechará a su favor. En cuanto a la narrativa gráfica, es algo que no quiere destacar en ningún momento porque se da prioridad a la parte de ilustración del dibujo que prevalece sobre todo, y por ello estas viñetas se mantienen en las rectangulares más tradicionales del mundo, pero que funcionan a la perfección a la hora de narrar y no generan ningún tipo de confusión en su lectura. Por otro lado, el dibujo de Adrián Alphona, como os digo, a mí me gusta muchísimo porque teniendo cierta tendencia cartoon o de caricatura que no es prototípica de los cómics de superhéroes, funciona muy bien con el personaje de Kamala, con este guión que busca ser fresco, divertido y algo nuevo. Y es que además de tener este estilo, es un dibujo realmente bueno que funciona tanto en la creación de personajes como en las escenas más costumbristas y en la acción. Es un dibujo que siempre es dinámico, orgánico y también muy detallado, y particularmente creo que sobresale a la hora de ilustrar los poderes de Kamala. No solamente cuando ella cambia entera de tamaño, sino sobre todo cuando alarga alguna de sus extremidades y sobredimensiona sus manos o lo que sea. La creación de personajes por parte de Alphona es también muy divertida, tanto en la familia de Kamala como en el resto de personajes de ese entorno, ya que, como os digo, tiene este toque cartoon y por lo que las cabezas son más grandes de lo que es habitual en un cómic de superhéroes, pero que con este toque cómico y adolescente de la serie funciona todo muy bien. Alphona hace también su propio entintado, que como mantiene su dibujo en este toque cartoon y a la vez de ilustración tradicional, se limita a repasar simplemente las líneas sin distinguir entre grosores y en ningún caso se utilizan para hacer las sombras que siempre se reservan para el color.
Solo hay 2 números en toda la serie que no están dibujados por Alphona, los del arco de Factor Curativo, que están dibujados por Jacob Wyatt, que tiene un estilo más sencillo y más tradicional, pero que a la vez intenta también mantenerse en esta ilustración de Alphona, pero que no lo consigue demasiado. No es un dibujo malo, pero es que me gusta muchísimo el de Alphona, por lo que el de Wyatt destaca muchísimo en contraste con el de él. Y está realmente muy alejado del detallismo y el preciosismo que tiene Alphona. El color es todo de Ian Herring, que se mantiene en todos los números y que es algo que ayuda a mantener la continuidad de todos los números, puesto que ya estén dibujados por Alphona o por Wyatt, siempre sigue el mismo código, es decir, las sombras se consiguen mediante el degradado o el uso de diferentes tonos, y es un color que prescinde al máximo de los colores que sean muy brillantes, aunque sí aparecen de vez en cuando en los momentos de más acción, y opta en su lugar por tonos ocres y terrosos que dan un mayor dramatismo a la historia. Este color, junto con el dibujo de Alphona, contribuyen a esta impresión de ilustración tradicional que funciona muy bien. Antes de entrar en la reseña, os aviso que al final del vídeo, como siempre, os enseñaré algunas páginas del cómic por si no queréis saber nada de la reseña. El primer arco, fuera de lo normal, está centrado en la presentación del personaje como adolescente y luego como superheroína en prácticas, porque después de que se despierten estos poderes tiene que aprender a controlarlos y como primera misión asume la de salvar al hermano de su mejor amigo, Bruno, de lo que parece ser una secta destructiva. En la primera mitad del primer número vemos esta presentación que os he dicho del entorno de Kamala y empieza con ella y Nakia en la tienda donde trabaja Bruno, Circle Q, en un momento muy divertido en el que vemos a Kamala pues oler toda la comida que tiene prohibida por su religión, pero que desea comer porque huele muy bien. Mientras están allí, hace su aparición su némesis, Joe Zimmer, con su novio, Josh, que les preguntan, aparentemente con buena voluntad, si van a ir a la fiesta de esa noche, a pesar de saber que Kamala tiene prohibida este tipo de fiestas porque las ven como las fuentes del mal. Nakia, por su lado, lo rechaza, no porque sus padres se lo prohíban, porque son muchísimo más abiertos, sino porque tiene unos principios religiosos mucho más férreos que Kamala y se niega a ir a ninguna fiesta en la que haya alcohol. Después de esto vemos a Kamala soñando en su habitación con formar parte de los Vengadores y para ello se dedica a escribir guiones y fanfictions, momento en el que se ve interrumpida por su madre, que es incapaz de entender los deseos de una adolescente norteamericana, sobre todo de alguien tan soñador como Kamala, así que le pide que baje a cenar. Aún sabiendo que va a tener una respuesta negativa, Kamala les pide permiso a sus padres para ir a esta fiesta y estos se lo niegan y su hermano religioso, que vive en su propio universo, da algún discurso relacionado con la religión, unos discursos que chocan incluso a sus padres, que son tradicionales y que creen que se pasan de la raya. Kamala se vuelve a su habitación enfadada y por primera vez decide que no va a hacer caso de la prohibición de sus padres, así que se escapa por la ventana de su habitación para ir a la fiesta. Nada más llegar, Kamala ya es objeto de las bromas de Zoe y Josh, que le dan una bebida con alcohol diciéndole que no tiene alcohol, y Bruno, que sí que está allí, intenta convencerla para que se vuelva a casa. Discuten y ella se va enfadada y es justo en este momento en el que se está alejando de la fiesta que aparece esta niebla terrígena que empieza a cubrir toda la ciudad de Nueva Jersey. Esta niebla activa inmediatamente los poderes de Kamala y esta tiene una alucinación relacionada con los Vengadores porque está obsesionada con ellos y como Carol Danvers es su superheroína favorita, se convierte en la versión de Carol de Miss Marvel. El siguiente número empieza con una Kamala asustada que no entiende su transformación y que su apariencia se va alternando entre la de Kamala y la de Miss Marvel. Y antes de que pueda entender qué es lo que está pasando, su tamaño disminuye abruptamente. Con esto completamente fuera de control, sigue hacia adelante y se encuentra a Zoe y a Josh en un embarcadero y Josh sin querer lanza a Zoe al agua de la que ella no puede salir. Sin saber cómo, Kamala, con la apariencia de Miss Marvel, corre hacia allí y recuperando su tamaño normal, alarga el brazo que se estira de forma desmesurada y hace su mano gigante y recoge a Zoe del lecho del río junto con un montón de tierra. Y Zoe, claro, quedará convencida de que ha sido rescatada por la Miss Marvel original, a pesar de que en este punto pues Miss Marvel es Capitana Marvel. Después de esto vuelve a su casa aún transformada porque no sabe cómo recuperar su apariencia y entra en su habitación por la ventana y justo en ese momento es descubierta por su hermano. Pero para su sorpresa, cuando enciende la luz vuelve a ser la Kamala normal,
pero esta tranquilidad se ve interrumpida muy rápidamente porque sus padres han descubierto que se había escapado porque se le había dicho Bruno que estaba preocupado por su desaparición. Así que la castigan por un tiempo indefinido mientras su hermano le dice que no se preocupe, que él va a rezar por ella y su rebeldía. El siguiente número empieza con las declaraciones de Zoe ante la prensa de que fue salvada por Miss Marvel y el terror que tiene toda la población por esta niebla que surgió tan repentinamente. Mientras tanto, pues Kamala, dada su desobediencia, se ve obligada a ir a la mezquita para asistir a la charla que habitualmente el Shaji da a los adolescentes sobre los peligros que existen en Norteamérica para los adolescentes musulmanes, especialmente si son chicas. En esta charla también asiste Nakia porque es muy creyente y cuando salen se encuentran con Bruno, pero Kamala se va enfadada porque cree que lo ha traicionado al decirle a sus padres que se había escapado. Después de esto veremos diferentes escenas en las que Kamala intenta aprender a controlar sus poderes y los problemas que estos le ocasionan, y poco después, cuando vuelve a casa, decide ir a hablar con Bruno para solucionar su situación y cuando se acerca allí ve que está siendo atracado por alguien con un pasamontañas. Como no puede llamar a la policía porque se ha quedado sin batería en el móvil, decide intervenir ella misma, transformándose en la Miss Marvel de Carol Danvers, sin saber que en realidad el atracador es Vic, el hermano de Bruno, con quien Bruno está intentando razonar. Su intervención, sin pensar, causa grandes destrozos y termina con ella siendo disparada accidentalmente en el estómago. Ante un Bruno muy asustado, que está ya llamando al servicio de urgencias, Kamala recupera su forma normal y le pide por favor que no llame, y ante la estupefacción de ambos, Kamala empieza a expulsar la bala y a curarse, algo que por otro lado la debilita y le da muchísima hambre. Kamala, durante este enfrentamiento, ha reconocido en el atracador el hermano de Vic y Bruno le explica que está atrapado en una especie de secta para adolescentes que se encuentra en las afueras y que estaba intentando razonar con él para que volviese a casa. Es también Bruno quien le va a decir a Kamala que no tiene ningún sentido que se transforme en Carol Danvers y que lo que tiene que hacer es ser ella misma disfrazada como el resto de superhéroes. Así que a partir de ese momento es cuando Kamala va a asumir su propia identidad como superhéroe. Por supuesto, Kamala va a decidir que esta va a ser su primera misión, es decir, rescatar a Vic, así que para fabricar su propio disfraz lo que hace es coger el burkini que le habían regalado y que había dicho que nunca utilizaría y se lo pone y se dirige allí, donde se producirá su primer enfrentamiento con este villano, con el inventor, un enfrentamiento que no le resultará nada fácil porque, claro, ella no sabe cómo funcionan del todo sus poderes y no tiene ni idea de cómo luchar. El siguiente arco de factor curativo es cuando se encuentra por primera vez con Lobezno porque él está investigando la desaparición de una joven mutante a manos del inventor. Así que, para gran alegría de Kamala que verá su sueño cumplido, tendrán que unir sus fuerzas para seguir con esta investigación y enfrentarse con algunos malos. Y el último arco, el de Generación ¿Por qué?, se resuelve este enfrentamiento con el inventor, con una Kamala que ve cómo los eventos cada vez han ido ganando más magnitud y amenazan con poner en peligro la vida de personas a las que quiere mucho. Así que en este arco veremos cómo tiene que superarse a sí misma para vencerlo y salvar así a sus seres queridos y a sus vecinos, y aquí ya tiene también el apoyo de los inhumanos que se lo dan a través de un perro gigante que tiene la capacidad de teleportarse de un sitio a otro. Y bueno, eso es todo, pero antes que nada os voy a enseñar algunas páginas de este primer arco. Aquí podéis ver a Kamala soñando ser una vengadora y aquí una escena costumbrista con su familia. Aquí es cuando llega esta niebla terrígena y tiene su alucinación con los superhéroes y se convierte en la Capitana Marvel. Esta es la escena en la que salva a Zoe, cuando decide salvar a Bruno, y esta es la primera escena con su primer disfraz. Y esta página os la enseño para que veáis la diferencia en el dibujo entre Alphona y Wyatt. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser el primer integral del Hellblazer guionizado por Paul Jenkins y después el manga de Trigun de Yasuhiro Naito. Y por otro lado, en la literatura, La Daga de Philip Pullman, Grupo de Apoyo para Final Girls de Grady Hendrix y después Jonathan Strange y El Señor Norrell de Susanna Clarke. Nos vemos en el siguiente vídeo.